Hola, hoy vamos a continuar con los temas de nuestro taller de familias plenas, parentalidad positiva, crianza de la A a la Z. Vamos a hablar de la tercera estrategia, aunque es el cuarto video de disciplina. Recuerden que en el primero establecimos que la disciplina es la guía para la vida y vamos a encauzarnos a un río de bienestar. En la primera estrategia vimos que 2 cerebros son mejor que 1. En la segunda estrategia vimos que hay que integrar la escalera metafórica de nuestro cerebro inferior y nuestro cerebro superior. Y en esta tercera estrategia se llama Mata las mariposas, utilizar la memoria para el crecimiento y la curación. ¿Pero a qué se refiere esto? Se refiere que algunas veces nuestros hijos van a tener momentos de desregulación porque están como teniendo ciertas conductas que para nosotros pueden ser algunas veces confusas, pero puede ser que esté un recuerdo implícito detrás de esa conducta. Entonces, toda esta estrategia habla de que continuemos integrando cerebralmente, pero utilizando nuestra memoria, los recuerdos implícitos con los explícitos. ¿Qué son los recuerdos explícitos y los implícitos? Los recuerdos explícitos son aquellos que recobramos y recuperamos muy fácilmente, como puede ser una fecha importante o el color de un lugar, y lo tengamos con mucha claridad. Un recuerdo implícito es aquel que tenemos que evocar un poquitito y hacer un poco de esfuerzo. Pero algunas veces hay recuerdos implícitos que nos puede transformar positivamente, porque nuestros recuerdos guían nuestros pensamientos, sentimientos, valores, conductas, intervienen en nuestras sensaciones corporales, en las imágenes mentales que creamos, todo esto. Sin embargo, puede haber recuerdos implícitos que se hayan derivado de experiencias difíciles y perturbadoras para nuestros hijos. Y como ellos están empezando a vivir, se pueden dar en muchas fuentes, desde muchas fuentes. Entonces queremos hacer esta integración, de tal manera de cómo saber si mi hijo está teniendo un recuerdo implícito. Yo te invito a que pienses y puedas responder ahora. ¿Estoy notando y observando algún patrón de conducta? Como por ejemplo, mi hijo puede estar rechazando o evitando claramente una situación, experiencia o actividad, como visitar el colegio o ir a casa de los abuelitos o atreverse a iniciar una actividad. O sea, vamos a analizar si no puede haber un recuerdo implícito de esa manera. Entonces esos miedos y esas reacciones de desregulación nos pueden dar un indicador. Por lo tanto, podemos aterrizar en una estrategia o herramienta que es muy importante y acá se llama usa el mando a distancia de la mente. Usa el mando a distancia no es nada más y nada menos que una metáfora del control remoto. Y ahora nuestros hijos e hijas prácticamente todos tienen un control remoto en donde pueden dar pausa, retroceder o avanzar. La realidad es que esta estrategia se llama el DVD interno. Sin embargo, se las presento como un mando, como un control remoto porque nuestros hijos lo saben. Nosotros conocemos el DVD, ellos no. Pero se trata de como ayudarles a nuestros hijos a hacer una conexión. Les doy un ejemplo. Algunas veces puede haber un rechazo al helado de limón, porque probablemente algún día le provocó un malestar, y entonces el helado de limón es un asco inmediatamente. Pero en medio de esa situación es donde están los recuerdos implícitos, y ayudándoles a platicar, porque la gran estrategia de matar las mariposas e integrar para la curación y el crecimiento son las narraciones. De tal forma que le vamos a pedir que nos vaya narrando esos eventos, pero como muchas veces son difíciles, lo tenemos que ir acompañando poco a poco y respetando el proceso, para que no hable de lo que ya no quiera hablar en algún momento. Y por ejemplo, vamos a utilizar el mando a distancia de la mente para que ellos vayan a entender de manera concreta algo tan complejo como es que puedan parar, que puedan pausar, que puedan detenerse en una parte, que puedan continuar para poder integrar ese recuerdo y no se quede como una experiencia traumática. Les comparto otro ejemplo. Es posible que nuestros hijos alguna vez hayan vivido una experiencia que no pensaban, como por ejemplo llegar a un hospital y que le hayan tenido que hacer alguna intervención y ni siquiera estaba programada porque era una emergencia. Entonces lo podríamos ayudar o la podríamos ayudar analizando y diciendo, ¿te acuerdas de ese día
qué ropa llevábamos, en qué momento era, quiénes estaban, cómo fue que llegamos, por ejemplo, al hospital, qué fue lo que hizo el doctor, cómo te sentiste, dónde estaba, de qué manera te ayudé, cómo acabó ese día, cómo te has sentido después de eso. Todas estas preguntas le pueden ir ayudando a nuestros hijos y la podemos hacer desde niños pequeños hasta niños más grandes, y cuando son más grandes ellos tienen más recursos para responder, y cuando son más pequeños nuestras intervenciones son un poco mayores para que ellos empiecen a tener conciencia. De tal manera que cuando no quieran hablar y decir, no mamá, no quiero hablar por ejemplo de la operación o no quiero hablar de la caída, le digamos, ok, vamos a ponerle pausa a eso y nos podemos centrar en otra cosa. Pero quiero que te des cuenta que en nosotros está la capacidad para detenernos a hablar de los hechos y poder integrar. Porque fíjense, necesariamente estamos hablando de los dos hemisferios, de lo emocional y de lo lógico o racional. Y detener o utilizar el mando a distancia es una estrategia particularmente útil para eventos traumáticos, para esas adversidades que se presentan y no podíamos imaginar que se podían presentar. Así que se la sugiero mucho. Y la segunda estrategia o herramienta en esta estrategia, en esta gran tercera estrategia del cerebro del niño y la disciplina, se llama acuérdate de recordar. Y acuérdate de recordar no está tan diseñada para eventos dolorosos y traumáticos, sino justo lo que hace es ayudar a ejercitar la memoria, como en esta metáfora de que nuestro cerebro es un músculo y se puede ejercitar, pues de esa manera estaría también. De tal forma que acordarnos de recordar es aprovechar los momentos de la vida cotidiana para construir eventos, recuerdos significativos o prestarle atención a detalles importantes. De nuevo creo que se explica mejor con un ejemplo. Le podemos, preguntar a nuestro hijo e ir más allá del cómo te fue en el día, cómo te fue mientras estuve trabajando o cómo te fue en las clases. Ir más allá de eso y hacer muchas preguntas variables. Piensa en ti mismo. Cuando alguien te pregunta algo específico, ¿cómo te pones? ¿No acaso nos lleva a utilizar ahora sí que nuestro cerebro y pensar y preguntar? ¿Cómo te pones cuando te hacen una pregunta? Ese mismo efecto puede tener en nuestros hijos. De tal manera que acordándote de recordar es preguntarles, cuéntame algo extraordinario que te haya pasado hoy. Cuéntame algo que te haya gustado leer o saborear, o algo que te haya llamado la atención, o algún acto bondadoso que hayas tenido hacia otra persona. Cuéntame cuál fue el momento favorito entre nosotros dos en el día, o por algo que te sientas agradecido o agradecida. Acuérdate de recordar, les implica entonces necesariamente conectar, nuevamente integrar, porque es sensación corporal en nuestro hemisferio derecho y análisis racional desde nuestro hemisferio izquierdo. Pero también esto va más allá. Algunas veces las familias queremos que los recuerdos sigan continuando, se sigan dando, porque a veces nuestros hijos e hijas no convivieron con personas significativas para nosotros. De tal manera que lo vamos a hacer en esta época y nos sugieren unas tareas y unas listas muy bonitas los autores, como un diario de mindfulness en donde le podamos verter información acerca de los momentos a los que le prestamos plena atención en el día. O también podemos utilizar como esta metáfora del cerebro como un rompecabezas, que pueda ir encontrando partes de las que no se va acordando y le ayuden a dar explicación de una situación que vivió o que pudo haber observado. O el tarro de los recuerdos. Esa es una actividad increíble en donde ellos pueden ir anotando cosas lindas del día y luego quizás en un momento, en una comida o algo, agarrar, leerlo. Nosotros lo podemos escribir para los más pequeños y tratar de buscar recuerdos significativos, mostrarles un álbum de fotos, mostrarles un video de cuando eran bebés. La realidad es que hay muchas estrategias y acuérdate de recordar es una estrategia que influye mucho en la identidad personal de nuestros hijos porque les da sentido, les hace pensar, bueno, este soy yo y voy más allá de las cosas que puedo ver y observar. Yo también soy dueño de las cosas que puedo recordar. De tal manera que acuérdate de recordar nos puede ayudar también a conectar. Porque te quiero dejar con una pregunta, creo que es un tip. ¿Cómo te sientes tú cuando escuchan historias de ti? Espero que les haya sido útil estas herramientas y estrategias
Vamos a continuar en los siguientes días hablando de disciplina y luego ya vamos a pasar a la E. Les comento y les dejo abierta la posibilidad de si tienen algún comentario, pregunta o duda, lo pueden hacer acá en el canal, y también me encuentran en TikTok, en Instagram y en Facebook. En Facebook como psicóloga Emily Espada Sosa, pero también como Familias Plenas, Parentalidad Positiva. Les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente video.